Lucas, el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Le daremos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Hasta ahí vamos a cerrar nuestros ojos para hacer una oración. Dios eterno, Dios glorioso, en esta hora nos presentamos delante de su presencia para rogarle, Señor, que usted se manifieste en medio nuestro y nos hable a través de su palabra. Hable, Señor, a nuestras almas hambrientas, a nuestras almas sedientas por su persona, por su presencia. Que su Espíritu Santo dirija, Señor, esta exposición y que la exposición sea para la edificación de su pueblo. Que todo lo que se realice, Señor, sea para la honra y gloria de su santo nombre. Todo se lo pido a través de Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, muy buenas noches. Es un agrado poder una vez más exponer frente a ustedes. Y vamos a continuar en el libro de Lucas. Habíamos leído los pasajes anteriores a este capítulo 11. Así que el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a desarrollar Lucas capítulo 11, de los versículos 1 al 13. Y este sermón lo titulé El mayor hombre de oración enseñando a orar. El mayor hombre de oración enseñando a orar. Y los 13 versículos los dividí en 3 partes. Primero veremos un modelo de oración desde los versículos 1 al 4. Número 2, la persistencia en la oración, versículos 5 al 10. Y número 3, la fidelidad de Dios con los que oran, los versículos 11 al 13. Entonces, mis hermanos, para aprender sobre cualquier tema
cuando queremos aprender cualquier cosa, siempre buscamos a un experto en aquello que queremos aprender, a expertos que dominen tales temas. Y para aprender sobre la oración, el mayor especialista en este tema es nuestro Señor Jesucristo. Hay una alabanza que escuché hace muchos años atrás de un compositor estadounidense, el cual se llama Keith Green. Y esa alabanza en español se titula así: Haz de mi vida una oración a ti. O haz de mi vida una oración para ti. Y en esta alabanza su autor pide a Dios que esas palabras sean una realidad en su vida. Y yo creo que Jesús cumple con ese modelo de una vida de oración. Jesús fue una constante oración a Dios. Vivía constantemente en comunión con su Padre a través de la oración. Este compositor, Keith Green, en esta alabanza, él muestra su deseo, su anhelo, porque su vida fuese una oración a Dios. Él aspiraba a eso. Ahora Jesús era aquello que él aspiraba. Jesús era una vida de oración. En los evangelios se nos dice constantemente que Jesús se apartaba para orar. Antes de enfrentar alguna situación, Jesús oraba. Después de enfrentar aquella situación, Jesús oraba. La vida de Jesús fue oración tras oración, una vida constante de oración. Y veíamos en el sermón que predicó nuestro pastor el día domingo que Jesús, aún estando en la cruz, estaba orando. Entonces Jesús vivió orando y lo hizo hasta su último aliento. Por lo tanto, aprenderemos del mayor experto en la oración que haya visto esta tierra cómo debe ser nuestra oración o tips que podemos agregar a nuestra oración. Entonces vamos a aprender con el mayor hombre de oración, Jesucristo. Y Lucas nos confirma que Jesús era un hombre de oración. Versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Una vez más encontramos a Jesús orando. Y también Lucas nos menciona que uno de los discípulos de Cristo quedó tan profundamente impresionado por la manera en que Jesús oraba que le dijo: Señor, enséñanos a orar. Entonces, versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces este discípulo de Cristo quedó tan profundamente impresionado por la manera en que Jesús oraba que le dijo: Señor, enséñanos a orar, y añadió: así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, ahora a través de la respuesta de Jesús, aprenderemos algunas lecciones para aplicar a nuestra oración. Y veremos, en primer lugar, un modelo de oración, esta oración conocida como el Padre Nuestro. La misma oración también la encontramos en Mateo capítulo 6. Y vamos a verla no de forma tan profunda, pero sí sacar algunas lecciones de este modelo de oración. Versículos 2 al 4. Dice así: y les dijo: cuando oréis, decid,
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces aquí tenemos un modelo de oración, donde podemos sacar lecciones para aplicar a nuestra oración. Y en primer lugar quiero que veamos a quién va dirigida y cómo debe ser nuestra actitud al orar. En la primera parte del versículo 2 aprendemos dos cosas: que la oración debe ser con reverencia, pero también con una cercanía íntima. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa primera parte nos muestra reverencia y una cercanía íntima. Reverencia, ¿por qué? Porque cuando oramos no estamos dialogando entre iguales, sino que miserables criaturas entran en diálogo con el Creador. Padre nuestro que estás en los cielos. Miserables criaturas entran en diálogo con el Creador. En Isaías 61 encontramos a Dios diciendo lo siguiente: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces, mi hermano, cuando uno va a la oración, uno se está acercando a ese Rey glorioso y santísimo. A Él nos presentamos cuando oramos. Entonces, trate de colocar en mente esa imagen de que dice Isaías: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. A ese Rey soberano que está por sobre todo rey, por sobre toda autoridad, a ese Rey soberano nos presentamos cuando vamos a orar. Y mi hermano, si en este mundo terrenal, cuando nos presentamos ante alguna autoridad para hacer algún trámite, cualquier cosa, cuando usted se presenta ante una autoridad en esta tierra, ¿cómo lo hace? Con respeto, con reverencia. Entonces, si mostramos respeto y reverencia ante autoridades terrenales, ¿cuánto más no deberíamos mostrar ante aquel que está sobre toda autoridad? Entonces, nuestra oración debe tener reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos. Mas este temor reverente va de la mano de una segura confianza, ya que somos bien recibidos, ya que ese Rey glorioso, ese Rey que está por sobre toda autoridad, es también nuestro Padre, Padre nuestro. Entonces, esto muestra una cercanía íntima. La oración es con reverencia, pero también es el conducto que nos lleva a relacionarnos íntimamente con el Creador. Entonces, cuando vamos a la oración debemos ir con reverencia, pero también podemos entrar de forma segura. ¿Por qué? Gracias al sacrificio de Cristo, todo creyente, todo aquel que se haya arrepentido de sus pecados, que haya creído en el sacrificio de Cristo, que haya pasado por la conversión, ahora es un hijo de Dios. Puede llamar a Dios Padre. Eso connota cercanía íntima, como un padre con su hijo.
Y yo me imaginaba la siguiente ilustración. Imagínense a un presidente de cualquier país. Presidente de cualquier país. Todo presidente tiene sus guardias de seguridad que lo acompañan a cualquier lugar. Cuando un presidente tiene que dar alguna charla, exponer alguna cosa, hacer algún punto de prensa, ¿qué pasa? La seguridad se prepara, hacen un perímetro seguro, nadie se puede acercar al presidente. Es la autoridad máxima de una nación, hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Entonces se hace un perímetro de seguridad, nadie se puede acercar. Entonces imagínense a ese presidente preparando lo que va a exponer. De repente ve a los guardias, ¿no es cierto? La gente está más lejos, la gente no puede pasar ese perímetro de seguridad. Y él está viendo sus papeles, ¿no es cierto?, lo que va a exponer, y de repente siente o ve que un niño va corriendo y le empieza a tirar su ropa. ¿Pero qué acontece? Era su hijo. Y su hijo tenía acceso a él. Él es el padre de ese niño. Entonces él podía acercarse, podía cruzar aquel perímetro de seguridad. Entonces, de la misma forma, ese rey glorioso, ese rey majestuoso que está rodeado por sus ángeles, al cual debemos reverencia cuando oramos, ese mismo Dios glorioso, majestuoso, es también nuestro Padre. Y podemos acercarnos a Él, nos podemos acercar a Él para tener comunión con Él, para tener comunión íntima con Él, como un padre con su hijo. Por supuesto, todo gracias al sacrificio de Cristo. El comentario de la Biblia de la Reforma dice lo siguiente en cuanto a esto. Siempre debemos recordar a quién estamos hablando. Dirigirse a Dios de manera casual, arrogante o impertinente, como podríamos hacerlo con nuestros amigos, es tratarlos con el desprecio de la familiaridad. De la misma manera que las personas rinden homenaje a un rey al entrar en su presencia con una postura de respeto y obediencia, así debemos presentarnos ante Dios con pleno reconocimiento de su majestad suprema. Otro requisito que se desprende de los anteriores es que nos acercamos a Dios con humildad. No solo debemos recordar quién es Él, sino que también debemos recordar quiénes somos y qué somos. Somos sus hijos adoptivos. Somos además criaturas pecaminosas. Él nos invita a presentarnos con valentía ante Él, pero nunca con arrogancia. Entonces, algo que podemos aplicar a nuestra oración es, cuando vamos a orar, debemos hacerlo con reverencia, pero también ir en busca de esa comunión como un padre la tiene con su hijo. Podemos acercarnos a ese Dios. Hebreo nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Entonces podemos entrar con seguridad, con reverencia, con valentía, pero nunca con arrogancia. Luego vemos un aspecto vertical y uno horizontal en la oración. Desde la parte 2 del versículo 2 en adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, después dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Santificado sea tu nombre, que sea reconocido santo y honrado por los hombres. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Un comentarista dice, no se puede ofrecer una oración más grande que esta.
debemos apropiárnosla. Que tu voluntad sea hecha primero en mi corazón, igual que en los cielos, entonces que tu voluntad sea hecha en todos los ámbitos de la tierra. El comentario de la Biblia Diario Vivir dice lo siguiente: fíjese en el orden de la oración. Jesús primero alaba a Dios y luego presenta sus peticiones. Alabar primero a Dios nos prepara mentalmente para expresar nuestras necesidades. Muy a menudo nuestras oraciones parecen más una lista de compras que una conversación con Dios. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Vemos un sentido vertical en la oración. ¿Cuál es el sentido vertical? Una oración que primero se enfoca en Dios. Una oración que primero se enfoca en Dios. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, santificado sea tu nombre. Como decía el comentario Diario Vivir, muy a menudo nuestras oraciones parecen más una lista de compras que una conversación con Dios. Que perdemos de vista este enfoque vertical de nuestra oración. Enfoque que debe hacernos mirar a Dios. Luego encontramos en la oración un sentido horizontal. La oración pasa del sentido vertical al sentido horizontal, donde se consideran nuestras necesidades, las cuales también dependen totalmente de Dios. Versículos 3 y 4. Vemos cada oración aquí representa alguna necesidad física, necesidad del perdón de Dios y la dependencia espiritual que tenemos de Él. Versículos 3 y 4 dice así: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. William Hendrickson dice: danos cada día nuestro pan cotidiano. Acerca de eso dice lo siguiente: puesto que estamos en continua necesidad, provéenos continuamente, día en día, la porción necesaria para el día. Y aquí pan indica todo lo que es necesario para sostener la vida física. Y perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos perdonamos a cada uno que nos debe. Quiere decir que nuestra disposición de perdonar, no quiere decir que nuestra disposición de perdonar gane el perdón de Dios. Más bien la gracia perdonadora de Dios está basada solamente en los méritos de Cristo, aplicados por gracia a nosotros. De ese modo nuestros pecados son puestos sobre Cristo y su justicia nos es imputada a nosotros. Pero un corazón no perdonador no está en condiciones de aceptar el perdón. Entonces, no solo es pedirle a Dios que perdone nuestros pecados, nosotros también debemos ser practicantes del perdón. Así como Dios nos perdona a nosotros, nosotros también debemos practicar el perdón. Finalmente dice: no nos dejes caer en tentación. William Hendrickson dice lo siguiente: si es tu voluntad, no permitas que nosotros, débiles como somos y propensos a pecar, entremos en situaciones que en el curso normal de los hechos pudieran exponernos a la tentación y a una posible caída. Pero sea cual fuere tu camino para nosotros, líbranos del mal, concédenos que podamos permanecer siempre vigilantes y que finalmente podamos triunfar completamente. Entonces nuestras necesidades físicas dependen de Dios. Necesitamos del perdón de Dios. Nuestras
nuestra espiritualidad también depende de Dios. Entonces, en el sentido vertical, debemos en nuestra oración hacer un enfoque hacia Dios. Y en el sentido horizontal, podemos presentar nuestras necesidades a Dios, las cuales dependen completamente de que Él las supla. Entonces, en el modelo de oración presentado por Jesús, aprendemos que nuestra oración debe ser con reverencia y una confianza segura que seremos recibidos, ya que Él es nuestro Padre Celestial. Vemos también un sentido vertical que se enfoca en Dios y un sentido horizontal donde presentamos nuestras necesidades, las cuales dependen de la provisión de Dios. Entonces ese es el modelo de oración que vemos en los versículos 2 al 4. Luego en los versículos 5 al 10 vemos la persistencia en la oración. Ahora Jesús nos cuenta una historia para enseñarnos que debemos ser persistentes en la oración. Y voy a dar lectura a la historia desde la Nueva Traducción Viviente, que ayuda a que quede más clara la historia que Jesús está contando. Versículos 5 al 8, dice así: Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Pero yo les digo, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Entonces aquí en esta historia Jesús nos muestra que a la persona que se le pidió la ayuda, en una primera instancia no quería ayudar. Era su amigo el que le estaba pidiendo ayuda, pero él ya estaba acostado. Es muy probable que en esos tiempos donde estaba él reunido con su familia fuese una sola pieza. Por lo tanto, que él saliera de la cama iba a despertar a su familia. La forma en que se cerraban las puertas en esos tiempos no es como ahora. Lo más probable es que abrir nuevamente esa puerta significara meter mucha bulla. Entonces, a la necesidad del amigo, él responde: no me molestes, estamos descansando, ya cerré la puerta. Pero Jesús dice, si esa persona que tiene necesidad continúa insistiendo, finalmente va a recibir la ayuda que está pidiendo. Pero el amigo no accede a la ayuda apelando a la amistad, sino que va a acceder a la ayuda por causa de la insistencia del que demanda ayuda. Es como si dijera, ¿sabes por qué te voy a ayudar? Porque quiero que me dejes tranquilo. Entonces, por esa insistencia, él quería descansar, él estaba con su familia, mas el amigo insiste: necesito ayuda. Llegaron huéspedes a mi casa, no tengo que ofrecerle, ayúdame para ofrecerles algo. Insiste, insiste. Finalmente el hombre accede a ayudarle por la insistencia. Comentario de la Herencia Reformada dice: la parábola no retrata a Dios, sino que enseña por contraste. Si este hombre reacio pudo ser convencido para ayudar por la persistencia,
por la persistencia y el no aceptar un no por respuesta, cuánto más un Dios lleno de gracia, Padre celestial, amoroso, oirá las oraciones persistentes pero reverentes de los creyentes. El punto es este: si aún un amigo terrenal ciertamente daría la ayuda sin importar el motivo, el Padre Celestial, de cuya motivación no cabe dudas, ¿no contestará generosamente nuestras peticiones? Entonces Jesús, a través de esta historia, nos enseña que nuestra oración debe ser con persistencia. Debemos persistir en nuestras oraciones. Y si un hombre reacio, por la insistencia, ayudó a su amigo, ¿cuánto Dios no va a responder a nuestras necesidades? Siendo que Él es un Dios bondadoso, amoroso, con sus hijos. Ahora, luego de esta historia, Jesús enfatiza en el versículo 9. Jesús enfatiza de la siguiente manera: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, luego de esta historia, Jesús enfatiza, y yo os digo. Jesús aquí está dando una indicación clara, un tips claro y directo que debemos aplicar a nuestra oración. ¿Qué nos dice Jesús que debemos hacer con nuestra oración? Ser persistentes. Pidan, busquen y llamen. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pidan, busquen y llamen, ya que si lo hacen, recibirán, hallarán y se les abrirá. Los verbos usados por Jesús muestran progresión. Primero tenemos pedir, que es ser consciente de la necesidad que se tiene. Luego tenemos el verbo buscar, el cual implica actuar para suplir la necesidad. Y finalmente tenemos el llamar, que es insistir hasta ver la necesidad satisfecha. Entonces, pedir, primero usted entiende que tiene una necesidad, pide. Luego buscar, actúa, trabaja para suplir esa necesidad. Finalmente, llama, golpea, hasta que esa necesidad es satisfecha. De esta forma Jesús nos enseña a persistir en la oración, lo que también implica practicar constantemente la oración. Y Jesús está diciendo que cuando uno persiste en la oración, es constante en la oración, va a tener respuestas. Jesús nos enseña a persistir en la oración, lo cual implica practicar constantemente la oración, y Él nos dice que la respuesta va a ser segura. William Hendrickson, comentando acerca de esto, dice: en cuanto a la promesa que se cumple cuando se obedece el mandato, en cada caso la correspondencia entre el mandato y la promesa es exacta. De ahí pedir va seguido de dado, buscar de encuentra y llamar de abierto. Nótese que en los versículos 9 y 10 esta promesa, en una forma u otra, aparece no menos de 6 veces. Las primeras 3 promesas del versículo 9 virtualmente se repiten en el versículo 10 y hasta se enfatizan por la palabra introductoria, quien quiera que, cuyo carácter inclusivo es enfatizado nuevamente por el qué y al qué, como para decir, de aquellos que obedecen el mandato, ni siquiera uno será desilusionado.
A todo sincero seguidor del Señor se promete una respuesta al tipo de oración que va acompañada de búsqueda y de llamado. Entonces Jesús nos está dando esta enseñanza, esta lección. Jesús está diciendo: yo os digo, sean persistentes en sus oraciones, persistan en sus oraciones. Y la persistencia en la oración muestra que aquella oración no son palabras lanzadas al aire o porque estamos buscando hacer frases bonitas cuando oramos, sino que la persistencia muestra su verdadero deseo y anhelo por lo que pide en la oración. Lo que pedimos en oración no es solo porque sabemos que debemos pedirlo, es porque también lo deseamos con todo nuestro ser e insistimos hasta ver una respuesta. Debemos comprometernos con lo que oramos. La persistencia también muestra que creemos en que Dios responde la oración. Si la respuesta de Dios es sí o no, eso es otra cosa, pero de que hay respuesta, hay respuesta. Entonces Jesús nos enseña a ser persistentes en la oración, persistir en la oración. Eso demuestra, mi hermano, que si de verdad creemos que Dios responde a nuestras oraciones, si de verdad creemos que cuando oramos Dios nos está escuchando, si de verdad lo que estamos pidiendo en oración realmente lo anhelamos, si no son simples palabras lanzadas al viento. Muchas veces tenemos ese tipo de oraciones. Frases que ya hemos aprendido, frases que repetimos, pero no son cosas que verdaderamente anhelamos y por lo tanto no persistimos en esas cosas. Mas Jesús nos dice que debemos persistir en la oración, porque realmente Dios responde la oración. El que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Debemos buscar, ser persistentes en la oración y buscar una respuesta. A veces Dios dice no. A Pablo Dios le dijo no. Quita de mí este aguijón. No, Pablo, bástate mi gracia. La respuesta fue no, pero tuvo respuesta. Entonces, mi hermano, debemos ser persistentes en nuestras oraciones. Y aquí yo quiero instarle a que retome aquellas oraciones que ha abandonado. Aquellas oraciones que no tuvieron respuestas y que abandonó, desistió de aquellas oraciones. Tal vez alguna oración por algún familiar inconverso, que por un tiempo usted oró por él, pero después desistió de esa oración. Que usted pueda persistir en aquella oración hasta que Dios dé una respuesta. Que usted pueda también retomar aquellas oraciones en las cuales se propuso buscar el rostro de Dios, buscar tener más intimidad con Dios, tener más comunión con Dios, conocer más de Dios, acercarse más a Dios. Y que en algún momento usted desistió de esa oración de la cual usted oraba: Señor, yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu compañero, yo quiero ser como Enoc, andar contigo, caminar contigo. Oraciones que existió en el camino, retomarlas y ir nuevamente tras el rostro de Dios hasta tener una respuesta. Jesús nos dice que debemos persistir en la oración. Si persistimos en nuestras oraciones,
La respuesta es segura. Y finalmente, punto 3, la fidelidad de Dios con los que oran. La fidelidad de Dios con los que oran. Versículos 11 al 13. Dice así: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? William Hendrickson comenta de estos versículos lo siguiente: ahora, si aún un padre terrenal, aunque malo por naturaleza, provee a sus hijos solamente cosas buenas y no con cosas que pudieran causarles daño, con cuánta mayor razón el Padre Celestial, literalmente el Padre del cielo, que está libre de toda maldad y es en realidad la fuente de toda bondad, dará que, aquí la versión de Mateo dice buenas dádivas, mientras que Lucas dice el Espíritu Santo. Estas dos están en perfecto acuerdo, porque no es el Espíritu Santo la fuente misma de todo lo que es bueno. Significativamente, tanto Mateo como Lucas terminan la oración con a los que piden, enfatizando nuevamente en forma hermosa el énfasis principal de todo el pasaje, a saber, pedid y se os dará. Quien quiera que pide, recibe. Entonces aquí otra ilustración. Y padres malos, pecadores, dan buenas dádivas, buenas cosas a sus hijos, desean el bien para sus hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará lo que necesitemos para nuestras necesidades? Entonces, aquí termina mostrándonos la fidelidad de Dios con los que oran. Dios es fiel a su palabra y Él cumple sus promesas. Por lo tanto, mi hermano, debemos orar con persistencia, ya que Dios nos responderá. Concluyendo todo, entonces, aprendemos del mayor hombre de oración lo siguiente: nuestra oración debe ser con reverencia y también buscando una cercanía íntima con nuestro Padre Celestial. Cristo nos da un acceso libre y seguro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestra oración debe ser vertical y horizontal. Verticalmente, nuestra oración debe enfocarse en Dios. Y horizontalmente, presentamos nuestras necesidades para que dependan de la providencia de Dios. Debemos también persistir en nuestras oraciones y Dios es fiel con los que oran. Y quiero finalizar con una frase, más bien una parte de esta alabanza que mencioné al principio, de Keith Green: haz de mi vida una oración a ti. Una parte de una estrofa dice lo siguiente: haz de mi vida una oración para ti. Quiero hacer lo que quieras que haga, sin palabras vacías ni mentiras piadosas, sin oraciones simbólicas, sin compromisos. Entonces, mi hermano, que
nosotros podamos desear como K-Dream que nuestras vidas sean una constante oración a Dios. Y imitemos en eso a nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra vida sea una constante oración a Dios. Amén. Le invito a cerrar sus ojos para finalizar con una oración.